Rolling tele Panasonic, miro mi cartera, billetes de 100. Tengo carros, solo tengo un pony, dulce como honey, tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis, olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí, todita tu mentira ya me la comí, y a todas tus amigas ya me las bebí. Yo, ¿qué onda, parceros, mostricos, mis niños y neas? Bienvenidos a un episodio más de ¿Quién te crees? Aquí en el canal de los Medellins. El día de hoy tenemos un ex integrante o integrante actual. ¿Vamos a sacar videos en el futuro? Claro. Eso es todo, mi Mai. Un integrante actual del canal de los Medellins. Una persona que creo que es la más pedida diariamente para estar como invitada a este podcast. Es un genio, una de las personas a las que más conozco, una de las amistades que más he conservado a lo largo de la vida. Y creo que es alguien que me conoce y a quien yo conozco de una forma única e inigualable. Él no me conoce nada más en cuanto al intelecto, la forma en la que pienso. Creo que él conoce mi instinto y eso es algo más profundo. He tenido la oportunidad de vivir con él en diferentes ciudades, en diferentes países. Vivimos juntos en Ciudad de México, vivimos juntos en Bogotá, vivimos juntos en Madrid, vivimos juntos en Medellín y he podido aprender muchísimo, muchísimo de él y sé que les va a aportar un chingo de valor. Así que con ustedes el día de hoy, nada más y nada menos que el único e inigualable, el señor Daniel Vázquez Jaramillo. Enhorabuena. Enhorabuena, mi Mai. Enhorabuena, mi hermano. ¿Cómo te encuentras, mi Danny Boy? Muy bien, gracias a Dios. Contento de que al fin se diera. Por fin se dio, no habíamos podido coincidir. Tú estabas en Bogotá, yo en Medellín. Ocasión. Y actualmente nos encontramos en nuestra ciudad natal. Así es. La ciudad que nos vio venir al mundo. La ciudad de Puebla de Los Ángeles, muchachos. El día de hoy vamos a iniciar con la puesta de gafas o el cambio de perspectiva. Y acabo de tomar la decisión recientemente, o sea, hace algunas horas, de que el invitado ya no tiene derecho a escoger. Entonces, voy a escoger por ti las gafas que vas a rockear el día de hoy. Y son las que más te van a incomodar, porque de eso se trata, de incomodarnos y convertirnos en nuestra mejor versión. Así que, ¿qué hubo, papá? Yo. Esas gafas no son cualquier gafas. Esas gafas me las regaló mi abuela en su cumpleaños número 80. Estaba a punto de decirte, son las de la abuela. Te lo juro, son las de la abuela. Seguro, Hizo un bazar en el que iba a regalar todas sus cosas porque nos quería dar como parte de ella mientras estaba viva y sigue viva y seguirá viva. Claro. Y a mí me regaló esas gafas. Dijo, estas son muy Juan Carlos. Y entonces tengo las gafas de la abuela. Y hoy Traen vibra, ¿eh? Hoy las Sí. vas a rockear tú, De una. mi Danny Boy. Privilegiado. Dani, creo que las preguntas que te quiero hacer son preguntas que me interesan mucho a ti y son con respecto a lo que más admiro de ti. Hay muchas cosas que admiro de ti, pero admiro mucho tu manera de analizar el mundo, de entender el mundo y más allá de analizar y entender, tu manera de expresar el cómo entiendes el mundo. ¿Cuál es tu proceso creativo cuando, por ejemplo, te subes a dar un working group? No es tan fácil como mucha gente cree, porque creo que la mayoría de la gente que nos rodea lo ve tan sencillo como hacer un par de notas, un par de puntos y que fluya. Entonces, no tengo un proceso de pensamiento rígido y estructurado, pero algo que siempre tengo como una... Sí, como un blueprint. Ajá, o sea, como una garantía desde antes es que difícilmente puedo decir lo mismo que dije hace una semana. No me sale. Entonces las personas que me conocen saben que me tocó Working Group la semana pasada y me tocó esta, pero aunque diga algo parecido, tiene que ser de alguna manera diferente. Porque me preocupo mucho más por el que están en la segunda vez escuchándome que por el que está en la primera vez. Y eso es contradictorio porque la mayoría se preocuparía por el nuevo. Me preocupo por el nuevo, pero trato de cubrir los dos ámbitos, ¿no? El que por segunda vez me está escuchando y tengo que mantener un factor sorpresa, pero al mismo tiempo que el primero se divierta. Eso es algo muy loco porque le hablamos al mismo público muy seguido. Y entonces
el ponerte en una situación en la que tienes que cambiar tu discurso mientras el mensaje es el mismo, es algo complicado. Y es algo que, por ejemplo, en mi caso, yo estaba en conflicto interno constante cuando inicié los primeros años, porque era como, ¿y ahora qué digo? ¿Y ahora qué me invento? ¿Y ahora qué leo? Hasta que entendí que los principios son principios, ¿sabes? Los principios siempre van a ser los mismos. Sí. Lo que cambia es la forma en la que los das a conocer o das a entender. Y esa forma cambia conforme tú vas cambiando en cuanto a la vida, conforme tú vas creciendo. Entonces, los principios han sido los mismos desde que empezamos, pero cambia la forma en la que los expresamos, porque nuestra vida y nuestra forma de ver la vida también va cambiando. Y tú tienes algo muy único, y es que das a entender aspectos a lo mejor complejos de la vida, los vas a entender de una manera muy simple. Hace algunos meses estuvimos en la ciudad de Medellín y estábamos en la inauguración de unas oficinas. Y me acuerdo que estabas viendo tu celular y te dije, a ver tu celular, y ahí tenías tus notas. Y tus notas me llamaron mucho la atención porque son muy similares a la forma en la que yo estructuro mis working groups. Y es como historia, 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 historia. ¿Qué valor le das a las historias a la hora de comunicar un mensaje? Muchísimo. Porque creo que cuando una persona está acostumbrada a hablar en público, da por hecho de que dije algo y la gente se va a acordar. Pero no es así. Por más bonito que lo hayas dicho y por más aplauso, pues somos seres humanos que no nos acordamos de muchas cosas que son triviales. Entonces, algo bueno de hablar en público es que si le cambias tantito al tono de voz y lo empiezas de una manera contraria a la de la vez pasada, puede que sea la misma cosa y la persona lo acepta de una manera totalmente diferente. Entonces, cuando me toca de alguna manera hablar y compartir, mi proceso de pensamiento siempre es ¿cómo puedo realmente llegar al corazón de la persona? O sea, algo de lo cual sí me puedo como presumir es que no me doy el lujo de pues ni modo, ya lo he dicho y pues que se lo aguante otra vez. Siempre busco de alguna manera en mi lenguaje corporal o poner un ejemplo que es la misma cosa pero en otra historia como para sorprender. El factor sorpresa para alguien que habla en público creo que lo es todo. Y aunque sea la misma cosa, aunque sean las mismas palabras, creo que tu actitud, tu estado de ánimo y la manera en la que presentas esas palabras, eso lo define todo. Porque yo creo la historia y entonces tengo 100 historias que puedo contar. Me toca dar un working group y tomo 5 de ellas. Claro. Entonces digo, esta historia va primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Diferente orden. Pero la manera en la que expresas y sientes y vives la historia en el momento en el que la estás contando, creo que ese es el factor diferencial, ¿sabes? Puedes decir las mismas palabras sin actitud y entonces como, ya escuché esto, pero con actitud impactas de una forma totalmente diferente. Entonces, el centrarte y encontrarte y llevarte a ese estado de ánimo, creo que eso es lo más importante a conquistar cuando quieres compartir y expresar un mensaje. ¿Tú tienes algún ritual que llevas a cabo o algo que haces constantemente antes de hablar en público? Tuve la oportunidad cuando era jovencillo, adolescente, polluelo, de estudiar un poco de música. No soy tan experto tampoco, pero en el mundo de la música, algo que la gente que nos ve sabrá y que saben de música, es que tú puedes tocar una canción en un tono y bajarla medio tono o subirla 2 tonos y al final del día es la misma canción pero se siente diferente porque los acordes y los tonos tienen un peso distinto. Entonces, algo que voy a repetir y tal vez suena como a lo mismo, pero jamás me permito decir lo mismo bajo el efecto de la misma emoción de la semana pasada. O sea, a lo mejor la semana pasada me subí súper emocionado porque algo me había pasado y estaba bien feliz. Pero esta semana lo digo, ese mismo principio, pero como en un tono más melancólico, como más triste. Y es la misma canción, pero en otro tono. Entonces, creo que, para ser bien honesto, mi proceso de pensamiento es, primero que nada, que no suene a lo mismo. Y después de eso ya me preocupo por las historias, me preocupo porque tenga un hilo, me preocupo porque
el individuo pueda experimentar diferentes emociones, algo le dé risa, pero algo lo haga colapsar y sentir como esa brutalidad o esa honestidad y al final del día reflexión. Porque todo lo que hacemos es para ayudar a la gente a reflexionar. Sería bueno decir que lo que hacemos de inmediato cambia el pensamiento de la persona, pero lo único que podemos hacer es hacerlos reflexionar. Entonces, eso es un ancla que tiene que estar en cada sesión que damos. El punto reflexivo, el punto en que la persona va a ponerle stop al YouTube, al podcast y va a decir, ok, de acuerdo a lo que dijo este bro, ¿qué pienso yo? Y ese es el punto reflexivo. Creo que ese punto es algo muy loco y muy importante hoy en día, porque la mayoría de personas no piensan por sí mismas, solo quieren obtener lo que alguien les dice del cómo deberían pensar. Y entonces te piden consejos, ¿no? Como, ¿qué libro leo? ¿O qué podcast escucho? O ¿dónde está la información que me va a decir cómo pensar? Y la realidad es que el copiar o imitar el pensamiento de alguien más no te va a llevar al éxito. El pensar por ti mismo, el desarrollar un pensamiento analítico, el cuestionar lo que escuchas de los demás, es lo que te va a llevar, o ese es el factor que te va a diferenciar. Y creo que eso es algo que tú tienes muy marcado, y es que siempre cualquier persona que te conozca entiende y sabe que tú piensas antes de hablar, y se nota. No hablas por hablar, piensas antes de hablar. ¿En qué momento entendiste la importancia de pensar antes de hablar? Creo que cualquier persona que se considera a sí mismo un rebelde sin causa se remonta a las épocas de la preparatoria o la secundaria en donde uno llegaba y le decía al amigo, güey, pásame la tarea. Te podían pasar la tarea, te podían pasar las respuestas, pero cuando no está el proceso de pensamiento, aunque saques una buena calificación, no estás viviendo, no estás predicando con el ejemplo lo que sale de tu boca o lo que sale en este caso de escribir. Entonces, es muy curioso lo que tú dices porque pasa todos los días. ¿Cómo llegaste a ser tan bueno en esto? Güey, pues llevo 4 años haciéndolo en lugar de preguntar tonterías, ¿no? Y perdón si alguien de repente se ofende. No me molesta que me pregunten eso, solo para mí revela lo inocente y lo amateur que es una persona en ese aspecto, ¿no? ¿Cómo llegué a ser tan bueno hablando? Pues muchísimas cosas, leyendo, diciendo cosas que después en mi casa decía, no, estuvo mal, no me gustó. Es un proceso bastante fuerte en el tema de práctica, prueba y error. Pero sí, tienes razón en algo y es que mucha gente dice, tal persona habla bonito. No es habla bonito, porque alguien que habla bonito piensa bonito. A menos de que se memorizó la misma cosa que alguien dijo y la repitió. Pero cuando alguien dice cosas que llegan a tu corazón, no es nada más producto de su voz, no es nada más producto de su lengua diciendo cosas, es producto de su intelecto razonando de qué manera tú lo puedes absorber mejor. Obviamente uno puede decir muchas cosas sin vivirlas y uno puede recaer en el pecado de simplemente hablar y no hacer, eso me queda claro, pero es un hecho de que alguien que habla bonito, piensa bonito. Eso es algo que yo me he metido en la mente y sé que es verdad. 100%, y creo que en el balance de liderazgo, muchas personas dicen, tienes que dar el ejemplo. Más allá de lo que dices, tienes que dar el ejemplo. Pero lo que dices viene de lo que has hecho antes de decirlo. Y entonces hablas porque tu perspectiva se ha creado gracias a las acciones y a las circunstancias y a la vida que has enfrentado. Entonces, si hoy puedes hablar, es porque has vivido. No puedes hablar lo que no has vivido. Y creo que eso es algo que muchas personas no comprenden. Y entonces ven a alguien que habla bonito, pero al no cuestionar lo que está diciendo, no llegan al por qué está diciendo lo que está diciendo. Hemos visto a muchas personas, tú y yo, y es como, bro, acaba de decir lo que creo que acaba de decir, o sea, ¿es en serio? Y es como nos volteamos a ver y es como, bro, ¿qué está pasando? Y volteamos a ver y nadie se dio cuenta. Es como la gente escucha el tono, escucha el ritmo, escucha la emoción, pero no escucha las palabras.
Y entonces como, verga, nadie cuestionó. Y creo que ahí está un punto fundamental del poder avanzar y crecer. En el resumen del podcast, una de las cosas que redacté es que las preguntas que nos hacemos determinan y definen la calidad de nuestra vida. Las preguntas que nos hacemos a nosotros mismos y las preguntas que nos hacemos acerca de la vida y acerca de los demás y acerca de todo. Entonces, ¿cuáles crees o cuáles han sido las preguntas más importantes que te has hecho a ti mismo? Las personas que son cercanas a mí y que me conocen muchísimo, y tú estás en esa lista de personas, saben que yo puedo estar comiendo, pero estoy pensando. O puedo estar tirado en la cama y parece que no estoy haciendo nada, pero estoy pensando. Y Sai, que es una persona que me conoce muchísimo, me dice como, ¿qué estás haciendo con tu mente? O sea, es como, ¿en qué lugar, hasta dónde llegó ya ese borrego perdido por allá? Pero es porque me he vuelto un apasionado de encontrar respuestas. Una persona que en su mente se cae bien y en su mente se encuentra a sí mismo interesante, jamás se va a aburrir. Porque puedes estar esperando una consulta con el médico y estás pensando en las cosas más profundas, mientras una persona está viendo una revista estúpida. Y se respeta, ¿no? Porque también ver una revista y jugar un videojuego y hacer cosas triviales y vanas es bueno. Pero yo creo que todas las situaciones que llegan a la vida de un ser humano tienen dos soluciones. Una solución rápida y provisional y una solución permanente. La solución permanente evidentemente siempre va a ser una solución de mayor sacrificio, de mayor trabajo, esfuerzo, pero siempre existe una solución provisional. Y yo siento que la solución provisional siempre tiene que ver con pensar rápido. He vivido muchas situaciones y circunstancias en mi vida en donde no tengo chance de meditar, no tengo chance de, ¿cómo ven? ¿Está bien? ¿Está mal? Sino que tengo que confiar en mí y decir, lo que estoy pensando en este momento es así, lo voto y a ver qué dicen. Entonces creo que una persona que, en lugar de buscar las respuestas en la paciencia y en esperar, sino que busca y busca esas respuestas, al final del día la respuesta nunca va a estar equívoca. Porque es una respuesta que esa persona encontró a través de la urgencia, a través de tener que solucionar algo. Entonces, no sé si el balance o no sé si he vivido mi vida de forma correcta, pero sí tengo que reconocer que la mayoría de las respuestas buenas que he encontrado en mi vida tienen que ver más con pensar que con hacer. Entonces, ahorita que me preguntas cuáles son esas preguntas importantes que te has hecho, creo que la pregunta más dura que me he hecho en mi vida y que ha venido una y otra vez en diferentes circunstancias es, ¿estarías dispuesto a volver a empezar? Porque creo que a una persona le puede ir bien porque se apalancó de esto y le salió bien esto y le salió bien lo otro y entonces llegó al resultado. Pero entonces le dices, repítelo. No, pues no se puede, güey. O sea, no puedo tener la misma suerte 2, 3, 4, 5 veces. Para mí, Daniel Vázquez, y lo digo abiertamente en este podcast, una joya que se te acaba de ocurrir en el bagaje de tu vida, experimentando un montón de vainas, es, ya estás bien, supiste llegar a este resultado, ¿lo repites? O sea, puedes hacerlo de nuevo, porque no es tan sencillo. Y en cuanto a las respuestas rápidas de la vida, creo que esas respuestas vienen de un lugar más profundo que el consciente, y es el inconsciente. Y esas respuestas se podrían llamar instinto. Y ese instinto no es un instinto natural, es un instinto que viene del entorno, viene de la programación, viene de tus papás, viene de todo aquello y todas las personas que te han rodeado. Entonces, cuando la mayoría de personas responde de manera rápida, responden a través de ese instinto. Y hay personas que responden bien y hay personas que responden mal. Bien en cuanto a la circunstancia, la sacaron adelante y otros se echan para atrás. Y hay una frase que me encanta y es fall forward o fail forward. Fracasa hacia adelante. Cuando te vas a caer, entra un instinto natural. Y es como, wow, ¿dónde pongo las manos? ¿No? ¿Hacia dónde caigo?
La mayoría de personas, en cuanto a la forma de pensar, están programadas para caer hacia atrás. Cuando algo les da miedo, cuando enfrentan adversidad, cuando las circunstancias se ven demasiado grandes, entonces fracasan hacia atrás y caen en algas. Pero creo que las personas exitosas en la vida caen hacia adelante. Y a ti te he visto caer hacia adelante varias veces. Entonces sí resuelves rápido, pero caes hacia adelante. ¿Cómo le has hecho para crear ese instinto? Estamos entrando a un terreno en el que siento que tú eres el duro, el número uno, y te lo digo de corazón como amigo, porque yo aprendí mucho de esto acerca de ti. Y es el que cualquier cosa que hagas, al final del día, sea chistosa, sea rara, sea incómoda, tu actitud y tu certeza acerca de que estás haciendo algo genuino hace que las demás personas acepten lo que estás haciendo aunque sea raro. Es decir, la mayoría de las personas son tan inseguras, somos tan inseguros, que cuando alguien hace algo que rompe todas las reglas, se ve súper idiota, no combina, no es aceptado, pero entonces tiene una sonrisa de ¿qué hubo? ¿Lo hice? Es como, los demás son tan inseguros que es como, o sea, no, la gente no tiene de otra más que volcar su voto hacia la seguridad, hacia la alta autoestima. Entonces, yo he hecho muchas cosas en mi vida bien incómodas, o sea, ahorita se me vienen a la mente 10. Pero entonces, no se trata tanto de la cosa incómoda que te tocó vivir, sino que cuando lo hagas, estés tan seguro de ti mismo que la gente insegura va a decir como, no, pues estuvo bien. Entonces, creo que el factor sorpresa o la cosa que siempre ha jugado a nuestro favor, o que al menos yo aprendí de ti, no sé cómo le haces, es que no te recriminas nada. Algo que yo le he contado a otras personas, a socios de mi negocio, es lo incómodo que es, por ejemplo, que tú vas a las mismas fiestas a las que van tus papás. Y eso yo lo aplaudo y me quito el sombrero como ante pocas cosas, porque digo, qué incómodo es estar en un lugar bailando y volteas y están tus papás. O volteas y estás echando un shot de mezcal y están tus papás. Debe requerir de ti muchísima... sí, conciencia, autoestima, sí, un nivel muy alto de ser genuino para decir, pues están mis papás, pero ni pedo, pues les toca soportar lo que soy porque yo tengo esta edad y ellos ya avanzaron en eso. O sea, al final del día el voto siempre es a favor de quien está haciendo lo creativo. Y eso es algo que es bueno que sepa la juventud hoy en día. Hagas lo que hagas, mal va a salir mejor que lo que no hagas. Ese ha sido un mantra que aprendí de ti y que te agradezco muchísimo porque me ha hecho una persona 10 veces más feliz. Hago algo y me siento incómodo en medio de, y al final digo, no, tengo que, como un gimnasta cuando cae y tal vez cayó chueco, pero es como, tienen los jueces que soltar el veredicto, entonces es como, ni modo. Como haya salido, estuvo bien, no recrimino nada. La seguridad al final del día vence cualquier prototipo, cualquier regla, cualquier cosa que estaba estipulada antes. Creo que lo que dices es algo que comprendo porque no siempre fue así y es algo que se tiene que trabajar y lo he trabajado muchísimo. Y en el podcast, un podcast que grabé recientemente, digo que la seguridad y la confianza es la reputación que tienes contigo mismo. Y entonces el compromiso que hice conmigo mismo es lo que llevo a cabo cuando me ves en una fiesta con mis papás pasándola bien. Y es la misma seguridad que ves de parte de ellos en una fiesta con jóvenes pasándola bien. ¿Por qué? Porque crecimos en este camino y crecimos conforme al compromiso que habíamos hecho en familia y con nosotros mismos. Y el compromiso era, vamos a crecer, vamos a romperla y vamos a adaptarnos a lo que nos tengamos que adaptar para ser mejores, para crecer, para atraer al segmento de mercado adecuado. Entonces, si mis papás de 50 años están en una fiesta y yo tengo que estar con ellos, no pasa nada. ¿Por qué? Porque estamos creciendo y estamos viviendo y estamos experimentando algo que la mayoría de personas no puede. Entonces no lo veo como incomodidad, lo veo como qué chingón que me pueda echar unos shots de mezcal y que mi mamá me pueda dar 3 segundos de aguardiente de la botella. Porque la mayoría de personas no puede. Y entonces yo lo voy a abrazar y lo voy a vivir porque estamos aquí.
Y creo que eso es algo que la mayoría de personas tienen miedo de hacer. No es como cómo rompo el silencio. Pero el romper el silencio es tomar acción y enfrentar tus miedos. Y a veces ese romper el silencio es mejor que el quedarte en silencio, porque el silencio es irrelevante. El silencio no cambia nada. Entonces, pues ese instinto en especial sí es importante, pero no es algo que llega por instinto. Y eso es lo que creo que deberíamos entender. Es algo que se desarrolla. Cuando entiendes hacia dónde caes cuando te vas a caer, entonces debes decir, no, bro, ¿por qué me caigo hacia atrás? Tengo que caer hacia adelante. Lo que nos decimos a nosotros mismos. Tú jugabas fútbol, ¿no? Uh-huh. Y entonces en el fútbol, por ejemplo, yo que fui muy malo, me acuerdo, y sigo siendo muy malo, siempre que la cagaba, me hablaba a mí mismo. Y era como, ay, pendejo. Perdón, pendejo. Perdón, pendejo. Perdón. Y entonces escuchaba eso y decía, ¿por qué me estoy diciendo pendejo y pidiendo perdón? Por eso soy malo, porque me digo pendejo y pido perdón. Y entonces cuando voy a tomar una acción ya me dije pendejo y pedí perdón. Y es lo que hace la mayoría de gente. Es como, pendejo, perdón. La cagué, perdón. Ya sabía. ¿No? Entonces esa seguridad y ese instinto es lo que tenemos que cambiar para poder seguir avanzando. Actualmente, ¿sientes nervios cuando vas a hablar en público? ¿Cuándo fue la última vez que sentiste nervios? Creo que siempre siento una ligera escala de nervios antes de pasar al escenario. O sea, 5 minutos antes, cualquier persona que me conoce, estoy dando vueltas atrás, estoy rectificando y diciendo como, sí me cautivó el programa, los puntos. Siempre estoy nervioso al principio, pero algo que debo decir y sin afán de que suene como raro, presumido, arrogante, es que cuando subo al escenario, chao. O sea, no hay nada que me pueda hacer sentir nervioso. Pero antes de eso sí siento toda una descarga de adrenalina. Sí me pongo nervioso. Pero lo describirías como nervioso. O sea, dirías, estoy nervioso si alguien se acerca a ti y te dice, Dani, ¿qué tienes 5 minutos antes? Yo lo he descrito como nervios durante años, pero muchas personas que están cerca de mí, por ejemplo, los que están en el audio, siempre son los que les toca, ¿no? Siempre les digo como, a ver cómo sale esta vaina porque estoy bien disperso. Y siempre me dicen, supongo que porque me quieren o porque soy bueno y tengo práctica y al final lo he hecho muchas veces y me dicen, siempre dices eso y al final sale re bien. Entonces, pudiera ser que son nervios, pero también pudiera ser que dentro de mí es una alta expectativa de que yo mismo diga, me salió mejor que la última vez. Entonces, sí debo reconocer que yo sé que para alguien que por primera vez me escucha, no va a entender la diferencia entre Dani hoy y Dani a la semana pasada. El único que entiende la diferencia soy yo, porque entiendo la congruencia de mis palabras, entiendo que no me trabé ninguna vez, entiendo que llegué mucho más de manera sensible a las personas. Entonces pudiera ser nerviosismo, pero pudiera ser también una expectativa personal en donde la vara está así como muy allá arriba. Me lo tomo muy en serio, me gusta, me apasiona de verdad. Entonces no sería nerviosismo, es más la expectativa de lo que quieres crear en ese momento, porque para ti es una forma de arte, de expresarte. Uh-huh. Y entonces lo que acabas de mencionar de, sí puedo llegar a sentir nervios antes de, pero cuando estoy en el escenario, chao. O sea, ya soy alguien más, soy otra persona. Me convierto en esa arte o ese arte que quiero expresar. Y es algo que yo creo que no todo el mundo siente, pero si lo llegas a sentir, ese es el camino. Yo lo he sentido muchísimo y es algo que muchos artistas describen como el estado de flow. Y es cuando te subes a un escenario y no estás dando un mensaje porque no estás ahí. No sé si me doy a entender. Eres el momento junto con todas las personas y todos son espectadores de esa obra que se está creando en ese momento. Y eso es algo único y creo que es lo que anhelamos y por lo que vivimos todos los días. Sí, vamos a enfrentar emociones y adversidad interna y resistencia en cuanto a
a lo que sentimos y pensamos todos los días, pero lo enfrentamos porque queremos llegar a ese momento en el que vivimos algo que no viene de nosotros. ¿Cómo lo expresarías tú ese momento puro? Uy, es fácil y es difícil al mismo tiempo explicarlo, pero la forma fácil de explicarlo es: la persona que nos ve subir al escenario piensa que lo que hacemos lo hacemos para ellos, pero nosotros lo hacemos para nosotros. Es un tributo a nuestro propio intelecto el bajar de ese escenario y decir: no sé quién aplaudió y quién no, pero yo sé que lo hice bien. Yo sé que dije lo que mi espíritu quería decir. Y eso es lo que acabas de decir en otras palabras, porque me ha tocado dar working group en Puebla. Y luego al otro día, por alguna razón, me moví a Ciudad de México porque fui de viaje. Y digo, pues la fácil, voy a decir lo mismo que en Puebla. Y luego el otro día me fui de viaje a Colombia y me tocó dar el mismo working group. Es el mismo tema, pero la atmósfera, la gente, el mood, lo que viví 14 horas previas a ese working group, definen mucho más acerca de lo que voy a decir que lo mismo que está anotado en la libreta. Entonces es ahí donde se vuelve arte, donde no se vuelve un protocolo, donde no se vuelve un proceso cognitivo, donde no se vuelve una tradición, sino que es darme a mí mismo la chance de improvisar lo suficiente, pero al mismo tiempo arraigarme lo suficiente a lo que quiero decir. Y entonces esa vibra en medio de esas dos cosas da un resultado perfecto. No hay nada más bonito como bajarte del escenario y decir: exactamente eso quería decir, e incluso lo hice mejor de lo que pensé antes de subir. Y eso es aprender a ser un buen comunicador. Las personas no solo necesitan escuchar palabras, la gente necesita tomar decisiones y cambiar su vida, pero las palabras que nosotros les decimos juegan un rol protagónico en su historia. No nos podemos tomar a la ligera de, pues le digo lo que sea. Yo soy súper enemigo de que dé el evento el que pueda. O sea, respeto la opinión de otros, pero yo no soy de que lo dé quien pueda. Porque no quien sea va a tomarse tan en serio el trabajo de llegar al punto que se quería llegar en la persona. Entonces, creo que un privilegio que nos ha tocado a ti y a mí como hermanos, como socios, como amigos, es tener una voz incluso antes de que existiera ese proceso de pensamiento. Gracias a Dios nos tomamos en serio ese proceso y dijimos: yo no voy a hablar a lo estúpido, o sea, quiero que cuando hable diga algo. Pero sí fue un regalo que se convirtió en un propósito. Es un regalo que nos dieron, pero ese regalo lo convertimos en un mejor regalo aún para la sociedad, para la gente. Creo que la forma en la que expresas el concepto de arte se traduce a la vida también. Porque es qué mensaje quiero dar, pero al mismo tiempo tengo que improvisar. Y la mayoría de personas viven una vida igual, monótona, todos los días, sin improvisar y sin pensar en el mensaje que quieren dejar y el mensaje que quieren dar a través de su vida, a través de sus acciones. Y entonces, ese momento de arte que nosotros experimentamos, hay que traducirlo a la vida diaria. Y creo que todo el mundo debería buscar a través de su vida crear y construir, por más cliché que suene, una obra de arte. Y eso es el darle poder y relevancia a los momentos irrelevantes. Y creo que eso es algo que a veces nos olvida porque la monotonía del día a día nos va cambiando. Pero por ejemplo, hoy que veíamos el podcast de Yogi, ¿no? Y era, bro, Yogi me dijiste, bro, Yogi habla todo el podcast. Y yo pensé, sí, porque es alguien que tiene una historia que contar. Por supuesto, no voy a interrumpir a alguien que tiene una historia que contar. Alguien que hoy en día le da valor y le da intención a las cosas que la mayoría tomamos y damos por hecho. Y creo que eso es la pincelada que le agrega valor a tu obra de arte. Entonces, y obviamente hemos construido una habilidad, pero dentro de esa habilidad también existió el principio. Y el principio no era el talento, el wow, Dani, qué bien lo haces, cómo te expresas, cómo le haces, qué libro lees, qué escuchas. Al principio era, voy a hacerlo porque
soy el único, o voy a hacerlo porque quiero experimentar, o voy a hacerlo porque me da miedo. ¿Cómo fue tu proceso inicial? Honestamente nunca lo vi como una carga, porque conozco compañeros dentro del negocio, socios, colegas que sí lo ven como, me toca dar esto. Siempre lo disfruté lo suficiente como para no verlo como una carga, pero sí dependiendo la etapa del negocio, la etapa de tu vida en la que estás, lo ves con diferente propósito. Algo que creo que para mí siempre fue un factor determinante a la hora de subirme al escenario es siempre ser consciente de que es muy difícil controlar al público. Es decir, es muy difícil yo decir, toda esta gente que está aquí, todos son jóvenes, todos no tienen dinero y todos están valiendo madre en la vida. Entonces es bien fácil sacar el mensaje porque hablas de esto, ya le pegó a todos y se acabó. Creo que lo bonito de hablar en público es ir viendo los rostros y decir, a este ya le pegué, pero para este sonó arrogante. Entonces lo siguiente que tengo que decir tiene que ser humilde, pero lo siguiente es para alguien que necesita autoestima, entonces tengo que volver a ser medio arrogante para que se le suba la autoestima a este. O sea, como los decibeles y los tonos y bemoles y sostenidos del público en general al que estoy yendo. Entonces siempre que yo hablo en público, sea el seminario que me toque dar, que los que más disfruto son los working groups, porque el working group es freestyle, es decir lo que siento. Los demás están estructurados, para ser honestos. Entonces, lo que más, el peak performance de mi discurso es, dije esto que sé que emocionó a los tontitos, pero ahora tengo que meterle un poco más de carne y nutrición para el que piensa más, perdón. Y luego tengo que ser un poquito arrogante para que el que es medio fanfarrón diga, este es mi lugar. Pero entonces después tengo que ser mucho más humilde para que el padre de familia diga, uy, dijo algo como medio arrogante, pero después lo compuso. Para mi punto de vista es ese sorfeo dentro de las palabras, en donde nada está escrito, sino que es en el preciso momento en el que vas viendo cómo reacciona la gente, vas modificando tu discurso para que le guste a todos o para que a todos les parezca agradable, general, todos lo comprendan de la misma manera. Entonces, por eso es que lo disfruto tanto, porque para mí no es subir y hablar, para mí es subir y sentir, para mí es subir y pensar, para mí es subir y decidir. Para mí subir al escenario es una cosa exhaustiva, profunda e importante, no es cualquier cosa. ¿Cuál crees que es la diferencia entre tonto y arrogante? Uy. ¿Cuál es la diferencia entre tonto y arrogante? Creo que cualquier persona que es arrogante está decidiendo por el camino tonto, pero a veces uno tiene que ser arrogante para que la persona que es más arrogante que uno le baje. Entonces, regresando a la pregunta original, ¿cuál es la diferencia entre tonto y arrogante? Yo a veces, en algunos casos, he sido lo suficientemente arrogante para ponerme en batalla con las personas de la audiencia que también son arrogantes, pero después me hago el tonto para que no piensen que estaba discutiendo con ellos. Porque no hay nada peor que discutir con otro arrogante, ¿no? Porque entonces se vuelve un cuento de nunca acabar. Recuerdo una vez que estaba en Ciudad de México y había ido de fiesta una noche antes, entonces estaba re mal, tú me conoces, y crudo como guayabo es como lo peor. Y entonces de repente se para un güey que creo que era abogado y me dice, a ver, ¿por qué no nos dices que esto es un fraude? Y mi rata, o sea, mi hámster fue como, o sea, se congeló. Toda la sabiduría, todo eso que uno en la regadera repasa y dice, el día en que un idiota se pare y diga esto, se me congeló. Pero entonces en ese momento, ¿de qué me sirve ser igual de arrogante que él, no? Él entonces sacó la llave de un Mazda y dice, yo soy abogado y tengo un Mazda. En ese momento yo tenía un Mercedes. Y si yo le decía, pues yo tengo un Mercedes, en ese caso yo hubiera sido un tonto. Porque entonces arrogante con arrogante iguala, los dos están idiotas y nadie entendió nada. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre arrogante y tonto? Creo que dependiendo a quién le habla uno. Honestamente, si uno le está hablando a personas que están en un nivel de resultado inferior, a veces ser arrogante es bueno porque es lo único que puede hacer que la gente anhele
subir. Pero cuando uno le habla a personas que ganan bien, si han viajado, a veces le conviene a uno ser más tonto. Porque dentro de ese discurso tonto, el arrogante dice, ok, este no está peleando conmigo, me quiere decir algo. La idea de ser un buen comunicador es disfrazarte de cualquier adjetivo, pero que el mensaje le llegue a la persona. Y la persona llega a casa y está en la noche y dice, eso que dijo ese man me tocó. Y no importa qué personalidad, qué signo zodiacal, cuál era el carácter de la persona, yo supe ser lo suficientemente inteligente de disfrazarme de lo contrario que él pensaba para llegar a su corazón, a su mente, a su subconsciente. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre tonto y arrogante? Muy delgada, casi siempre lo mismo, dependiendo el resultado. Creo que esto que dices del hacer llegar el mensaje, eso es lo más importante. Y cuando nos paramos frente a un público es como si fuéramos y estuviéramos, no sé si has visto videos de cómo abrir una... ¿Caja fuerte? ¿Dónde metes la llave? ¿Cómo se llama? Una chapa. Una chapa, ¿no? Un cerrojo. O un cerrojo de un lock. Sí, entendí. Y entonces he visto varios videos de eso y luego lo animan y es como tienes que picarle a los dientes correctos y ponerlos en el lugar adecuado para que entonces la llave pueda llegar y entrar. Y creo que eso es lo que hacemos. Es el vivir y sentir. Creo que yo soy mucho más de sentir que de analizar y pensar. Entonces yo me paro y siento a la audiencia y siento al público y siento al de enfrente y siento al de atrás y busco expresar lo que siento más allá de analizar. Pero creo que es esa llave, el buscar, lograr descifrar el disfraz, la máscara o el escudo de la persona para que pueda llegar el mensaje. Y creo que eso es lo más importante, claro. El lograr que llegue el mensaje. Entonces sí es una responsabilidad increíblemente grande que no nos tomamos a la ligera y que no importa cómo nos sintamos, cómo estemos, si nos toca hacerlo, nos toca hacerlo. No porque nos toque hacerlo, sino por la responsabilidad que sentimos del dar un mensaje. Y entonces, ese mensaje a veces lo damos nosotros. Y yo creo que los mensajes más mediocres que puedo dar o que he dado son los que doy yo. Pero cuando no soy yo, esos son los más profundos y esos son los que abren el cerrojo, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez? Te pregunté, ¿cuándo fue la última vez que te sentiste nervioso? Y me dijiste, pues sí me siento ligeramente nervioso. Pero ¿cuándo fue la última vez que te sentiste nervioso de vomitar? De nervioso de... ¿qué estoy haciendo? ¿Qué voy a decir? ¿Cómo lo voy a decir? O sea, nervioso, real, colapsado antes de pararte en un escenario. A diferencia de lo que mucha gente pudiera creer, mi nerviosismo no depende del escenario, no depende de la cantidad de gente que hay, depende de la expectativa que hay acerca de mi persona. Entonces, por ejemplo, tuve la oportunidad, el privilegio de hablar en la convención en Dinamarca y fue en inglés, güey. Sí sé hablar en inglés, pero cuando uno es la primera vez o no es su diario vivir, se te va el inglés, güey, se te va, o sea... Como la vez que hablé con Justin Bieber que... o sea, güey, era saludarlo y se me olvidó decir hello, o sea, mal. Pero esa vez no me sentí tan nervioso, aunque siento que no me salió, pero no me sentí nervioso. Pero tú me pones a dar un working group en Medellín, donde todos los días le dicen a la gente, hay un güey que se llama Dani y ya sabes. Y llego y sé que lo voy a hacer, no mal, voy a cumplir, pero sé que no me va a gustar. Porque había una expectativa tremenda acerca de lo que iba a hacer. Entonces, creo que sigo batallando mucho con eso porque cada ocasión en mi vida que hay una sobreexpectativa de acerca de lo que voy a hacer, como que no fluye. Preferiría llegar a un lugar donde nadie me conoce y sé que voy a llegar bien rápido al corazón de todos y van a decir como, ¿y este güey quién es? Ah, no, pues dice esto, trabaja aquí. Cuando llego a un lugar donde llevan 6 meses diciéndoles... Es el mejor, es el mejor, es el mejor. Y llego y lo hago y la gente dice, ¿era el mejor? No me pareció que fuera el mejor. Entonces siento que cuando le ponen a uno esa brujería de, es el más chingón, no me gusta.
Ahora entiendo mucho personas como Michael, que tú sabes que es un role model para los dos, que entre más fiesta le hacen y el video es más como, ay, como quiten esa madre, porque en eso a mí no me inspira. Eso emociona a la audiencia, pero a mí no me hace sentir cómodo. Entonces, la última vez que me sentí muy incómodo fue el último working group que di en Medellín. Porque yo sabía que mucha gente durante meses había escuchado acerca de mí, pero honestamente lo que dije, la forma en la que lo dije, yo dije como, no, esto fue un working group para mí como calificación 4. Sé que cumplí y sé que al final del día el mensaje estuvo sembrado en la gente, pero yo dentro de mí es como, uy, no, estuvo feo. Esa sería la última vez que me sentí nervioso. A diferencia de lo que mucha gente pensaría como, la convención. No, aunque fue en otro idioma, aunque fue con el 1000 team en la mesa de enfrente, no me sentí tan nervioso como cuando hay una expectativa alta que tengo que cumplir. No me gusta hablar porque dicen que tengo que hablar, sino porque yo quiero decir algo. Creo que esa expectativa obviamente existe en el mundo externo, que la gente piense que eres un chingón antes de que te presenten, y una de las peores presentaciones que te pueden hacer es el mejor te va a cambiar la vida lo que va a decir, el mejor orador, el mejor líder, el mejor comunicador, te va a cambiar la vida por completo. Sí. Les presento a Dani. No hay nada que pueda decir este güey después de una presentación como esas. No hay nada. ¿Por qué? Porque ya creaste un ideal imposible de lograr. Es mejor una expectativa menor y entonces romper la expectativa y romper el estándar de lo que esperan. Uno de los mejores working groups que he dado es porque subí a una socia que se llama... bueno, no voy a decir cómo se llama. Bueno, Diana Urrego. Diana Urrego se subió y pues esa chica es súper tímida, es muy tímida. Se pone roja, así como muy roja. Y entonces, de esas veces que uno como presentador dice, mientras esta vieja me presenta, voy cuadrando mis ideas. Y literalmente pasó y dijo como, hola, les presento a Daniel Vázquez. Así. Y entonces, pues cualquier persona pensaría, no, lo presentó re mal, no lo edificó, no creó la expectativa. Pero ese día pasé y di uno de los mejores working groups que he dado en mi vida. Precisamente por eso, porque no es tanto hacerle al circo, sino que simplemente entrar y hacerlo bien. Una persona que se vuelve buena haciendo algo, va a disfrutar hacer eso algo, pero no va a disfrutar el discurso alrededor de eso. O sea, uno no busca tanto ya el que la gente lo reconozca, porque uno sabe que lo hace bien. Aunque suene demasiada autoestima, uno sabe y dice, yo sé que les gustó. Pero cuando ya es exagerada la edificación, se vuelve muy complicado uno ser genuino en las ideas, porque más que pensar en el tema que quería decir, se enfoca en cumplir. Y nadie que esté enfocado en cumplir con algo lo va a hacer bien, porque siempre se va a sentir un paso atrás. Creo que eso es algo que al iniciar cualquier entrenamiento, por ejemplo en lo personal, yo mato las expectativas. Es como, este güey les acaba de decir que yo les voy a cambiar la vida, y yo les quiero decir el día de hoy que yo no le voy a cambiar la vida absolutamente a ninguno de ustedes. Algunos de ustedes van a escuchar esto y van a decir, esto es el peor entrenamiento, el peor working group que he escuchado en mi vida. Y alguien más va a tomar mis palabras, las va a hacer suyas y va a cambiar su propia vida. Uh-huh. Y esa es la realidad. Que nosotros tenemos el poder de influir de cierta forma, pero la interpretación de las personas es lo que va a determinar su resultado. No nuestras palabras. ¿Por qué? Porque hay 1000 personas en el mismo working group que le cambió la vida a uno y en los otros 999 no les pasó nada. Siguen viviendo la misma vida. ¿Por qué? Por la interpretación que le dieron a tus palabras. ¿De qué manera o qué forma has encontrado de interpretar las circunstancias? ¿Cuáles son tus filosofías y las filosofías con las que enfrentas las circunstancias, la adversidad y los altibajos de la vida? Creo que es bueno decir que la vida debajo del escenario y arriba es muy diferente. No como un aspecto hipócrita, no es que uno se sube al escenario y decir pendejadas o decir cosas que no siente uno, porque uno lo siente. Pero evidentemente la forma en la que uno soluciona debajo del escenario, arriba del escenario son totalmente diferentes.
arriba del escenario por la prisa que hay de emocionar y de entregar un mensaje, uno tiene ciertos seguros, ¿sí? Un seguro. ¿Qué es un seguro? Un seguro es subirme al escenario y decir algo que sonó grosero, pero que fue un mecanismo de defensa para que la gente pensara como, uy, este güey es como bravo. Pues no soy bravo y la gente que me conoce sabe que no soy agresivo ni grosero, pero es algo que tengo que hacer. Yo me acuerdo que la última vez que vino Michael a Puebla y dio una escuela de zafiros, hizo este ejercicio de la puntualidad, ¿no? Y entonces dijo, nos vemos a las 12:30. Y yo a las 12:30 estaba orinando. Y entonces yo dije, es Michael, es mi amigo. Y cuando llego, pues que me la hace efectiva. Daniel, te me paras ahí en las escaleras y no entras. Toda la gente estaba llorando por mí, güey. O sea, tuve amigos que me escribieron, tranquilo, respira profundo. Y yo como, güey, estoy bien. Sé por qué lo hace ese man. Y entonces terminando, comimos unas hamburguesas y me dice, te amo. Simplemente tú fuiste el que agarré como para decir, hey, aquí hay disciplina. Entonces, no es que las cosas que están en el escenario sean montadas o ficticias, pero es que en el escenario uno pone ciertos estándares con golpes, pum, pum, pum. La vida real no es tanto de golpes, la vida real es más continua, es más alargada, por eso es más difícil. A mí me encantaría que todos los problemas de mi vida o situaciones de mi vida los pudiera solucionar desde el escenario, pero no puedo. Hay realidades que tengo que sobrepasar en mi habitación a oscuras. Hay cosas que tengo que sobrepasar en un avión regresando a mi país, extrañando al mismo tiempo a mi familia, pero sabiendo que no quiero dejar el mercado. Entonces, ¿cómo enfrento o cuál es la filosofía con la que enfrento la vida? Para ser bien honesto, mi filosofía de vida siempre es, yo no estoy en control de esto. O sea, debe haber alguien más, alguien superior, yo creo en Dios. Y al final del día, lo que yo opine del guión no va a cambiar la película. Hay momentos en mi vida en los que me siento muy estresado. Hay momentos de mi vida en los que me siento apático, pesimista, no me gusta. Si por mí fuera lo haría de diferente manera, pero después analizo y pienso, yo no soy el que escribió esta película. Yo me debo ver a mí mismo como alguien que cumple y que hace ciertas cosas por amor a los demás, al elenco en general. Es decir, es una especie de humildad. Tampoco es que me sienta una cucaracha que no vale nada, pero al final digo, esto no se me ocurrió a mí, yo no soy yo no los hice nacer y lo que yo diga no va a determinar sus vidas, yo solo puedo influir. Me siento mucho más un puente que un destino. Y eso me ayuda porque al ser un puente te sientes lo suficientemente comprometido a que pasen, pero no lo suficientemente miedoso a que fallen. No es mi responsabilidad si fallan o si fallo yo mismo. Entonces, creo que es algo que siempre he tratado de pensar en los procesos difíciles en mi vida y es, no importa cuánto esto me duela o no importa qué tanto lo esté disfrutando, va a venir un momento que voy a disfrutar más y seguramente, lamentablemente, va a venir un momento que no disfrute más. O sea, que diga, chin, estoy peor que la vez pasada. Y creo que eso le da los tonos a mi vida. Creo que acabas de describir de manera formidable, excelente, preciosa, las dos características que más admiro y tomo en cuenta a la hora de permitir que alguien forme parte de mi vida. Porque mis amigos, no sé si los sabes o no, mis amigos son mis amigos por interés. No son mis amigos nada más porque soy buena gente, son mis amigos por interés. Y eso puede sonar extraño, puede sonar arrogante, puede sonar culero, pero es la realidad. Si no me vas a aportar, no tienes espacio ni lugar en mi vida. Uh-huh. Obviamente, cuando me aportas, yo estoy dispuesto a dar todo de mí para brindar ese mismo valor. Pero entonces, esas dos características entre la humildad y la confianza, ese balance de eres extremadamente humilde, pero al mismo tiempo tienes una confianza absoluta en ti, ese balance, esas dos características unidas son lo que yo tomo en cuenta a la hora de decir, este güey, yo quiero estar con él, va a ser mi amigo, voy a hacer que sea mi amigo porque me interesa esta persona, me interesa el valor que aporta.
cualquiera de estas dos características por sí solas son un repelente. Total. Confianza absoluta es arrogancia. Chao, bro. No eres para mí. Humildad absoluta es ser tonto. Es inseguridad. Es como, bro, créetela, cree en ti, confía en ti, ámate un poquito, ¿no? Pero confianza y humildad, creo que ese es como el sweet spot, lo que hace que alguien obtenga y pueda entregar valor y pueda cuestionar de la manera en la que hablamos al principio. Pueda cuestionar todo. ¿Por qué? Porque quiere aprender y por eso cuestiona, pero al mismo tiempo tiene la confianza necesaria para cuestionar. Porque mucha gente le da miedo el cuestionar. ¿Qué dirán si hago una pregunta tonta? O si hago esto, o si hago lo otro. No. Y bueno, dentro de esta confianza absoluta y al mismo tiempo humildad, hay momentos y circunstancias que te acercan más a la humildad. Y esos momentos son en los que has construido cierta identidad, has construido cierta confianza en lo que es tu realidad, pero llegan momentos en la vida en los que sientes que alguien le pega un putazo a la última ficha del Jenga. Y entonces tu sistema de creencias se pone en juicio y te tienes que preguntar qué estoy haciendo. ¿Has vivido esos momentos? ¿Cómo han sido? ¿Y cómo has analizado, enfrentado y reconstruido ese sistema de creencias? Sería una mentira decir que ningún ser humano ha vivido esos momentos. Y independientemente de cuánto uno gana y el rango que tiene y la influencia que tiene, siempre uno enfrenta batallas en las que se siente en desventaja, en donde se siente que se colapsó la vuelta, se cayó el Jenga, se rompió la vuelta, ¿sí? Y son duros. Pero creo que uno siempre va a intentar lograr un balance entre el pasado y el futuro. ¿A qué me refiero? Cuando me pasa algo malo o algo duro, algo en un momento de crisis, un punto de no retorno, trato de encontrar un punto medio en qué ha venido haciendo Dani. Porque lo que ha venido haciendo Dani al final del día forma mi código, forma mi comportamiento, mi manera de ser. Pero al mismo tiempo sé que si todo se lo dejo al mismo Dani, pues va a volver a romperse, va a volver a haber una crisis, va a volver a quedar en el mismo lugar. Entonces siempre dejo un pequeño espacio a consejos nuevos, rutinas nuevas, algo que alguna vez vi de una persona y me llamó la atención, una manera de ser de alguna persona que en algún momento me surgió o me pareció interesante. Entonces creo que los momentos de crisis no llegaron a la vida del ser humano para quedarse, sino llegaron para enseñarle algo. Solo que cuando uno está ahí, uno piensa que va a morir. Y te lo digo porque en los últimos meses, por razones extrañas que no logro comprender al momento del que estoy hablando en este podcast, he sentido como si mi salud estuviera en riesgo. Es un sentimiento muy extraño, pero como ¿y si me muero? ¿Y si ya no estoy? ¿Y si me da un paro o un lo que sea, un colapso? Entonces trato de responder como respondería Dani siempre. ¿Y como respondería Dani siempre? Respondería: hay más tiempo que vida y vamos para adelante y no hay problema y lo que sea lo pagamos, hacia adelante. Pero también dejo un espacio a decir, bueno, ¿cuáles son los aspectos en mi vida que me están mostrando que el tiempo se va acabando? Porque el tiempo se va acabando, tengo 30 años. No estoy viejo, no me voy a morir mañana, pero ya no es lo mismo que cuando tenía 20. Entonces, creo que los balances siempre benefician al ser humano. Porque los balances son el mejor puente hacia tu pasado, pero al mismo tiempo el mejor puente hacia tu futuro. Vuelven a escuchar eso. El mejor puente hacia tu pasado, pero al mismo tiempo el mejor puente hacia tu futuro. Ese es el balance. Sin estar aferrado al pasado, pero tampoco aferrado al resultado del futuro. Y es ese vivir en la cuerda floja constante del aquí estoy, y estoy allá, y estoy acá. Y siempre lo comparto, mis dos filosofías de vida son: todo lo que hago me sale bien, y todo lo que me pasa es lo mejor que me pudo haber pasado. Pasado,
pasado. Hago futuro, cuerda floja. Ese es el balance. El poder construir una identidad que no esté determinada por el pasado, pero tampoco por el futuro. Y entonces vives sin juzgar el presente. Y creo que ese es un punto, un factor primordial en el bienestar. Es el no juzgar la situación. Ahorita hablábamos de momentos buenos y momentos malos. No hay momentos buenos ni malos. Hay un juicio acerca del momento que estás viviendo y enfrentando. Y ese juicio puede ser que el momento es bueno o el momento es malo. Pero si conocieras el futuro y supieras que al final vas a salir triunfador, entonces este momento es bueno porque es el momento por el cual tuve que pasar para aprender las lecciones necesarias para cambiar mi comportamiento y llegar a la meta como triunfador. Pero si lo juzgas como malo, tu comportamiento cambia. Y entonces no puedes llegar a la meta sabiendo que triunfaste. Y creo que esa falta de juicio es la cuerda floja, es el balance adecuado, es el decir, no me voy a caer. ¿Por qué? Porque al final sé que salgo ganador, salgo victorioso. Valle torna vincitore. Valle torna vincitore, carnal. Dicen que la vida es una obra de drama para quien es inteligente y es una comedia para quien es ignorante. Y creo que es una de las verdades más grandes en mi vida, porque cuando vivo una situación que según yo es difícil, es porque me descubro a mí mismo aumentando el drama encima de esa situación. Y cuando una situación de plano ni me importa, ni le doy importancia ni tiempo, es cuando más me estoy divirtiendo en mi vida. Entonces, no es fácil hablar de las crisis y no es fácil hablar de los momentos duros de una persona, porque habrá personas que nos están viendo en este podcast y la están pasando re mal, güey. O sea, y estar pasándola mal y estar solo y no tener ni una sola solución no da risa, güey. O sea, no es divertido. Pero esas personas con un poquito de ignorancia y con un poquito de distracción le encontrarían la comedia a lo que les está pasando. Asimismo, como muchas personas que llevan 5 años de comedia y les hace falta un poco de drama, decir, hey viejo, o sea, sí, está chida tu vida, qué chimba, todo bien, pero papi, métale experiencia, métale decisiones diferentes. Vuelvo al punto de los balances. ¿Qué es más difícil para un ser humano que balancear? Lo difícil es, esta chela está bien rica, dame 10. Lo difícil es mañana vivirla cruda. O lo difícil es no tomarme ni una y entonces se me antoja y mañana no tengo cruda. Todo lo que para un ser humano es determinante y contundente es difícil. O puede ser fácil. Por eso creo que los balances en cualquier área de la vida del ser humano son la cosa más retadora, pero la cosa que al mismo tiempo trae más beneficio. Yo he vivido momentos en mi vida en donde digo, pues no me va a importar, pues ya ni modo. Y no resulta bien el mandar todo al carajo. Pero también he vivido momentos en mi vida en donde me tomo todo tan en serio. No, estoy mal y no va a pasar. Y digo, no mames, o sea, no creo que sea plan de Dios vivir así. Cuando encuentro las dos, en la comedia y el drama, es cuando la película ocurre para mí. Y esas son las mejores películas, las que están llenas de comedia y drama. El saber cuándo es importante tomarte la situación en serio y cuándo es importante reírte del momento. Uh-huh. Es importante reírte cuando no hay nada que se pueda hacer, ya sucedió. Y es importante tomártelo en serio cuando aún puedes tomar cartas en el asunto. Y eso para mí es sabiduría. El entender la diferencia entre las dos y el saber cuándo actuar. Uh-huh. Y creo que eso es a lo que aspiro hoy en día. Tú y yo hemos vivido los dos extremos. El extremo de nada nos importa, es el momento, somos jóvenes, somos libres y estamos aquí. Y el extremo de todo nos tiene que importar porque tenemos que demostrar, somos nosotros, hay que ser profesionales y estamos aquí. Y ninguna de las dos situaciones han sido las mejores de mi vida. La mejor de mi vida es en la que digo, estoy con mi carnal, me veo con él una vez al año, es jueves, me voy a tomar unos mezcales y una chela. Y mañana llego a Bogotá y voy a enfocarme y a trabajar
durante este periodo de tiempo. Y si se me cruza otro carnal, que es mi carnal, y hay mérito en el celebrar y en el estar y en el echarme una chela, me voy a echar otra chela. Pero es el saber diferenciar. Y creo que ese balance se aprende con la sabiduría de la vida. Pero muchas personas se tiran a la mierda, que son los extremos. Cualquiera de los dos extremos va a ser negativo y te va a perjudicar de forma negativa. ¿Cuáles han sido los extremos que has tocado que te han enseñado la salud y el bienestar del balance? No ha sido tan difícil notar ese balance porque en los últimos años mi negocio y mi ingreso ha dependido mucho de un país que no es el mío. Entonces sí puedo notar drásticamente cuando estoy en modo Dani diamante, trabajador, productivo, y cuando estoy en Dani ponte a hacer hotcakes y ver Netflix. Y es duro porque pienso que una persona que construye de manera local en su país, al estar todo el año en su país, puede tener un día sí, un día no, un día sí, un día no, y el promedio le va a dar el mismo resultado. Pero mi vida se ha convertido en una vida más intensa porque entonces estoy en Bogotá y a veces no me siento merecedor de disfrutar. Lo acepto, es como, no, güey, yo no vengo aquí a jugar, estoy lejos de mi familia, yo vengo aquí a buquear y pónganme a alguien más enfrente y voy a cerrar y voy a salir a las 2 de la mañana. Pero entonces cuando regreso a México, digo, ay, ¿cómo no fui más veces a la zona T? Sí está bien chingona, sí, me pude echar unas buenas cervezas. ¿Cómo no platiqué más con este socio? Y en lugar de pedirle sus números y saber si iba a avanzar al rango, le invité una cerveza. Entonces, los límites de mi vida, afortunadamente o desafortunadamente, sí se han visto muy marcados por el tema del tema migratorio, ¿no? Estoy en España, bueno, no, esa no cuenta. Estoy en Colombia y trabajo como un loco. Y doy planes y se me acaba la voz y hasta lo disfruto, güey. O sea, digo, estoy haciendo esto, pero entonces vengo a Puebla o a México y es como una gelatina que no hace nada y que no es capaz de escribirle a un socio, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? No creo que el plan de una persona madura sea el extremo. No creo que esté bien ir a Bogotá y solo por el hecho de que tengo 6 meses, no disfrutar 20 días de farra y decir, este día salí, no me importó quién cerró, quién se murió, ni modo. Así como tampoco pienso que esté bien en Puebla venir y hacer una gelatina invertebrada que no hace nada, sino como tener la voluntad de, voy a hacer un Zoom, voy a hacer esto. Entonces ahorita Daniel Vázquez está luchando en su vida con no tomar decisiones dependiendo a su entorno y en dónde está, sino dependiendo de sus convicciones. Y es muy difícil porque creo que cualquiera puede actuar bien en su entorno. Todos estamos trabajando, pues trabajo. Todos estamos echando hueva, pues echo hueva. Pero tomar la decisión no por lo que hacen los demás, sino ser el primero en tomar la decisión. Yo voy a hacer esto porque mi convicción es tal. Es difícil, es de cracks, es de diamantes. La neta, es algo que me cuesta mucho trabajo. Me cuesta mucho trabajo el dar el primer paso y decir, me siento bien, me siento mal, me dolió la uña, no tengo voz, voy a hacer lo que dije que tenía que hacer. Y aquí entramos en un punto del que hablamos todos los días en el escenario, el tema de la disciplina, pero más que disciplina, yo lo tomo como ese aprender a vivir, no dependiendo de tus emociones, sino dependiendo en tus metas. Entonces, he disfrutado la fiesta, he disfrutado el decir, no hay bugs, no le escribo a nadie, no me importa mi negocio y aquí estoy tomándome una chela. Y también he vivido los procesos en donde digo, estoy tan ansioso con mi negocio que odio a los que van de fiesta. Los odio. ¿Por qué van de fiesta si Dani está trabajando? Pues oye, no, ellos no tienen la culpa de que Dani esté trabajando. A lo mejor ellos encontraron un balance diferente entre en la oficina dan planes y saliendo van de fiesta. Entonces, cuando uno vive en los extremos, ve a las personas disfrutar su vida y le irrita, dependiendo de lo que esté. Porque si estoy de flojera, me irrita el que está trabajando, porque es como, ¿por qué está trabajando si yo estoy descansando? Y cuando estoy trabajando duro y veo a alguien que está en el gimnasio a las 12 del mediodía, digo, ¿cómo ese man está a las 12 del día en el gimnasio y yo dando planes? Entonces creo que por eso los extremos en la vida de un ser humano son tan difíciles, porque lo llevan a la instancia del juicio. ¿Por qué esta persona hace esto? Pues porque lo hace diferente a ti, cabrón. O sea, simplemente por eso.
Yo, Dani Vázquez, en este momento estoy aprendiendo a vivir de esa manera, aprendiendo a vivir no en los botones de pánico de trabaja, trabaja, trabaja porque estás aquí, pero tampoco en el tírate a la mierda porque nadie te ve. No, tengo voluntad, voy a hacer esto. Y ese es el ejemplo que quiero dar a mi gente, pero desafortunadamente es muy difícil. Es complejo. Es complejo. Requiere vida, requiere experiencia, Es requiere duro. cagarla, requiere levantarse y aprender. Uh-huh. Y acabas de mencionar el ejemplo que le quieres dar a tu gente. En este momento te encuentras en una etapa de transición, de cambio, de crecimiento importante. Te acabas de casar hace una semana. Felicidades. Te nos fuiste. Meado por... Era de chile. A ver, déjate No, vuelo. no. No se puede, no se puede. Era de chile. Ese comentario estuvo recio. No lo escucharon, aquí está presente. Pero además de eso, vas a ser papá. Sí. Vas a ser papá de un hombre, de un varón, Un varón. de un varón. Varón. ¿Cuál te gustaría que sea el mensaje para ese varón y para la vida de ese varón cuando tenga la edad de ver este podcast? No existes aún, no has salido, no tienes nombre. O sea, sí existes. Pero ya existes. Sí. Pero no existe. Uy. Yo creo que... No sé si lo has De hecho. de este Dani que tiene mucho por aprender, mucho por crecer, mucho por cambiar. Creo que en mi vida personal, Dani Vázquez, he logrado mucho. Me siento orgulloso de lo que he logrado. Pero algo que me gustaría aceptar públicamente y sin pena es... Tal vez no lo crean, pero todo lo que he logrado, lo he logrado aún con muchos miedos dentro. Que no digan, que no se rían, qué va a pasar, si no puedo, Entonces, para mi hijo que van a ser primero Dios en junio, mi único consejo, si es que después de eso yo quedara mudo, es no tengas miedo de nada. O sea, no tengas miedo de nada, no tengas miedo de decir, hacer, intentar, porque el miedo es bien feo. El miedo es un concepto predeterminado en tu mente de algo que a nadie más le importa y donde vives encerrado en tus cuatro paredes. Y yo reconozco que he tenido miedo de muchas cosas. He tenido miedo de avanzar, he tenido miedo de no poder, he tenido miedo de si cambio esto de mí no me va a gustar. Y llego a la edad de 30 años con cierto resultado, pero sé que si le quitara a la ecuación de mi vida el miedo, sé que sería una persona con más ingresos, más influencia, más peso, más impacto. No lo estoy recriminando, no lloro cuando digo esto, no me duele. Porque lo que he vivido, lo he vivido consciente de. Pero entonces, para alguien que viene y que le puedo ahorrar el proceso y puedo ahorrarle el estrellar con pared, le diría, cabrón, bueno, no es mi hijo, ¿cómo te voy a poner? Dani, Raúl o Juanca, Tú, como quieras. Backyardigan, Juanca, Daniel, Raúl, Kylian Mbappé, Cristiano, Messi. Le diría, lo que hagas, hazlo sin miedo. Probablemente una de las frases que no le va a gustar a la audiencia y que suena totalmente trillada y estúpida, pero lo digo desde el punto de vista de alguien que ustedes creen que no tiene miedo, pero ha vivido su vida con mucho miedo. Ay, sí dicen, ay, horrible el miedo, es una porquería, es una maldición. ¿El miedo de qué? ¿A quién le vas a deber si dices algo? Si la cagas, ¿por qué? O sea, ni modo, pues la cagué y ya, ¿no? No es una licencia para hacer cosas mal, pero sí el miedo es una cosa espantosa, es una cosa asquerosa. Entonces, volviendo al punto de admirar a tu tío Juan Carlos, que vas a conocer cuando escuches este podcast. A este güey nos hemos burlado de él, de que quiso ser bombero, quiso ser karateca. Lo he visto debajo de una gorda de 150 kilos haciendo jiu-jitsu. Literal, Lo vi en su literal. etapa de YouTuber 1, YouTuber 2. Ahorita estamos en YouTuber 3, gracias a Dios. 4. Y lo he visto en mil y una etapas. Y es bien fácil burlarse, ¿no? Pero, perdón la expresión, pero qué huevotes de alguien que dice, pues sí, se me antojó, ¿y tú qué?
Y si quiero que exista una forma en la que tú vives y existes, es esa manera. Así. Sin palabritas, carnal. Palabritas. Palabritas como vas a estar a los 2 años. Un hombre sabio, una vez lo escuché decir que tanto la fe como el miedo requieren que creas en algo que no existe. Uh-huh. Y eso es muy real. Así que, pequeño sobrino, vive a través de la fe y no a través del miedo. Crece, enfrenta a través de la fe, la certeza y no a través del miedo. Última pregunta del podcast. El nombre del podcast es ¿Quién te crees? Así que Daniel Vázquez Jaramillo, ¿quién te crees? Se supone que tenía que pensar en esta pregunta antes, pero por razones de fuerza mayor no me acordaba. Y es una pregunta dura. Y qué bueno que lo preguntes porque creo que uno va rediseñando el quién se cree. Pero si me preguntas hoy, enero del 2023, ¿quién me creo? Me creo una voz importante para la gente que me conoce. Pero creo que un día mi voz no va a estar y va a estar mi resultado. Entonces, ¿quién me creo? Me creo un infiltrado dentro de diferentes grupos sociales, familia, amigos, socios, que al final del día, cuando ya no esté, alguien va a decir, esta es la manera en la que este man vivía. Esta es la manera en la que lo hacía. Me siento una persona lo suficientemente importante para que hagan lo que yo hacía, pero no lo suficientemente importante como para que crean que se trataba de mí. Confianza absoluta y humildad absoluta. Busquen ese balance entre las dos porque eso es lo que conforma a un gran ser humano. Dani, gracias por hermano. Esta, diría primera edición, pero la verdad es que es la primera. Es la 1.2 y estoy seguro que va a haber mucho más, más conversiones de valor. Me encanta este momento, el poder crear este podcast porque son conversaciones interrumpidas. Y creo que la mayoría de personas hemos perdido la capacidad de tener conversaciones interrumpidas con las personas importantes en nuestra vida. Y esa fue la razón por la que decidí iniciar el podcast. ¿Cuántas veces has agarrado el celular desde que empezamos? Ni una. Ni una. Pero si no fuera por este micrófono y estos audífonos, estaríamos los dos en el celular. Uh-huh. Entonces, buscan tener conversaciones interrumpidas con las personas a las que aman, aprecian y admiran, porque creo que esas conversaciones son las que más valor te aportan y las que más te hacen crecer. Espero les haya gustado esta conversación interrumpida. Si les gustó, denle me gusta al video, compártanlo con alguien a quien le pueda servir o ayudar. Y creo que con eso nos despedimos. Eso es todo. Chao. Es todo, amigos. Tú me sabes bien. Don't fuck with me, tomo Genesis. Olvidar toda la mierda que pasé por ti. Nena, como así, estoy en frenesí. Todita tu mentira ya me la comí. Y a todas tus amigas ya me las bebí. Dime, ¿cómo así? Dijiste que morías por mí. Dime, ¿cómo así?